Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal. Les envío un gran saludo, espero que hayan pasado una linda semana. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han estado preguntando mucho por las redes. Así que como les prometí, les voy a hacer este video respondiéndoles sus dudas. El tema de hoy es sobre las posibilidades de venir a vivir a Japón. El día de hoy te voy a explicar un poco sobre los diferentes tipos de visados que existen, los requisitos que solicita Japón para poder ingresar al país y sobre cuáles son las posibilidades de poder tener un visado de larga permanencia o de residencia. Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes durante todo el video. Primero quiero dejar claro que para venir a Japón a conocer en plan de turista no es nada imposible. Este año, por ejemplo, Japón ha roto un récord sobre cuántos extranjeros han venido como turistas. Sin embargo, el visado de turismo es muy diferente a un visado de residencia. Para venir de turista, básicamente lo que tienes que tener es tu pasaje comprado de ida y vuelta. También tienes que tener una bolsa de viaje que respalde los gastos que vas a hacer como turista. Obviamente Japón evalúa que tengas el dinero suficiente como para que puedas pagar un hotel, ruta turística y tu alimentación mientras estás aquí, y eso de cierta forma les garantiza que no te vas a venir a poner a buscar trabajo o que realmente vienes en plan de conocer el país. El otro requisito es que tienes que tener un itinerario turístico. Esto se consigue cuando vas a una agencia de viaje y la agencia de viaje pues te hace como una ruta turística que vas a ir a conocer, a dónde te vas a quedar, cuáles son las atracciones que vas a visitar de día en día. Las visas de turismo son hasta 3 meses. La otra posibilidad de venir como turista a Japón es por medio de una carta de invitación. Esto es así: una persona que ya vive en Japón te tramita por medio de una carta de invitación para que tú puedas venir de tu país como visitante. Esto, a diferencia de la primera forma, lo único que cambia es que ya no tienes que presentar una ruta turística, sino que se sobreentiende de que tú estás viniendo a quedarte a la casa de la persona que te está haciendo la carta de invitación. Y el tiempo también puede ser hasta 3 meses. La persona que te invita es tu garante. Entonces, la persona tiene que también presentar sus documentos, tener pues todo en orden, ¿no? Haber pagado sus impuestos, tener un trabajo fijo, cosas que garanticen de que cualquier cosa que pase, esta persona es responsable tuya. Por lo general, las personas que vienen bajo este tipo de visado son familiares. También puedes hacer una carta de invitación a un amigo. Mientras más cercano es el lazo de la persona a la que te va a invitar, es más probable que la visa sea aprobada. Las personas que vienen como turistas no pueden trabajar. Eso está totalmente prohibido. Las posibilidades de venir a Japón a vivir realmente son varias, pero también dependen mucho de qué país eres tú. Digamos, Japón, por ser un país asiático, tiene muchos convenios con otros países cercanos también de Asia, así que es muy probable que haya algún tipo de visado que se aplique, por ejemplo, a la gente de nacionalidad china, coreana. Hay bastante inmigrantes de la India, vietnamitas, etcétera, porque como están más cerca, entonces hay como mayores convenios internacionales que están hechos entre esos países. Sin embargo, también tengo que decir que hay bastantes tipos de visados que no se aplican, por ejemplo, para los latinos, entre gente de África o de gente de Europa. El otro tema que puede también condicionar un poco de tipos de visados existentes es el historial que tienen los países con la gente que ya está aquí. Digamos, si un país, la población de un país ocasiona muchos problemas, es muy probable que a ese país se le empiece a hacer más complicado conseguir visas de residencia para Japón. Dicho esto, me voy a centrar en los países latinos, que es lo que en realidad nos interesa.
Para venir a Japón con una residencia de permanencia mayor a la del visado de turista, hay varias posibilidades. La primera posibilidad es venir como estudiante. El tiempo del visado depende del curso o del tipo de estudio que estés viniendo a aplicar aquí en Japón. Esto se tramita desde tu país. Tienes que ir a la embajada y consultar, preguntar qué tipo de becas hay en ese momento o qué se va a abrir durante el año. Hay cursos que pueden durar 3 meses. Es como para que llegues ciertos cursos que básicamente es para que puedas practicar un poco el idioma japonés, y dentro de un horario que te arman te enseñan cosas muy turísticas de aquí. Entonces la gente viene a estos cursos y se hospedan en casas de japoneses para que puedan practicar el día a día japonés. Esto pueden ser cursos de 3 meses, de 6 meses, inclusive hay cursos ya más sofisticados, más especializados, que son ya del idioma en japonés en sí, que puede durar 1 año, 2 años. Ya ahí sí puede que vivas en casa de alguna familia, o también puede que estés viviendo en un departamento para estudiantes. También puedes venir a hacer una especialización, una maestría, ¿no? Un posgrado. Eso ya es una cuestión de que averigües en las universidades de Japón. Puedes averiguar por medio de las páginas web, también por las mismas embajadas, o de repente en las universidades de tu país que tienen ciertos convenios con universidades de aquí. Estos cursos sí pueden durar, por ejemplo, 3 años. Hay varios casos de que, por ejemplo, vienes por 3 años y cuando ya estás por presentar tu tesis, te vuelves a poner en otros cursos, en otra maestría, y entonces ya se amplía, ya no se quedan 3 sino 6 años, ¿no? Dependiendo del tipo de beca a la que tú estás accediendo, tiene ciertas condiciones, tienes que revisarlas muy bien a la hora de aplicar. Hay algunas que te cubren solo la parte que es educación, o sea, ya no pagas el curso, pero hay otras que te cubren todo, por ejemplo, la vivienda, los servicios, el transporte, la alimentación, el curso en sí. En muchos casos también la beca te permite recibir un dinero. Es un dinero básico, pero nada mal, porque contando con que no pagas a veces la habitación y la alimentación, entonces sí, bueno, te queda un dinero para que puedas hacer turismo local. Y en otros casos solo te cubren educación o parte de ella y te dan el dinero, y tú ya ves cómo cubres lo del departamento, lo de la alimentación. Justamente te dan este dinero para que cubras esto, ¿no? Cuando tú tienes un visado de estudio, por lo general no puedes trabajar, sobre todo cuando vienes en cursos pequeños como de 3 meses, pero en el caso de gente que viene ya por 1 año, 2 años, de repente a veces hay posibilidades de sí trabajar. Como les digo, siempre tienen que preguntar a la hora de buscar estas becas. En el caso de que sí te permiten trabajar, solo puedes trabajar por horas, porque obviamente lo principal es que estudies y que termines el curso. No puedes abandonar el curso, no puedes dejar el curso a mitad, no puedes faltar a clases porque simplemente pierdes la beca, pierdes el visado. Tienes que estar enfocado en eso. Pero sí hay gente que, por ejemplo, da clases de idioma ya de forma particular. Yo siempre recomiendo que, por más que ustedes vean videos o información en internet sobre tipos de visados, siempre lo mejor es ir a la embajada de Japón en su país y consultar directamente cuáles son las posibilidades reales y en ese momento. Porque a veces, por ejemplo, se abren becas o se abren tipos de visados especiales por ciertas temporadas, que aquí en Japón a veces uno no se entera, pero que en el país donde se dan, pues están abiertas. Y también he escuchado de que muchas veces abren estas convocatorias, pero las plazas a veces no están cubiertas porque lamentablemente a veces no hay muy buena difusión sobre esto. Y cuando ya uno se entera, ya la convocatoria se cerró. Y también es importante decir que, por ejemplo, a veces hay becas que se dan y, como por ejemplo abren para la oportunidad para 10 becados y solamente se presentan 2, entonces lo más probable es que al siguiente año ya no quieran abrir 10 plazas, sino que solamente hagan una convocatoria para 5. Lo reducen porque lo que se sobreentiende es que no es de mucho interés en ese país ese tipo de becas.
lo que en realidad es que la gente a veces ni se entera que existe. Así que si están interesados realmente en querer venir a Japón, estén constantemente chequeando la página de la embajada o viendo de qué forma pueden conseguir información periódica de la misma embajada para que estén atentos a las becas o convocatorias de visado que se abran. El otro tipo de visado es el visado por trabajo. El visado por trabajo hasta ahora es que tú tienes que tener un precontrato de una empresa japonesa, pero desde tu país. Por lo general, este tipo de visado solo aplican las personas profesionales, ingenieros, arquitectos, profesores, pero de muy alto rango, ¿no? Y por lo general vienen para proyectos específicos, así que su estadía en Japón es limitada, digamos un proyecto de un año, vienen convocados, vienen ya contratados. Ahora, aquí viene la buena noticia, y es que a partir de finales del año pasado, del 2018, aquí en Japón se está debatiendo poder ampliar la posibilidad de traer personal no calificado, es decir, no gente profesional, sino mano de obra básicamente, porque como les he comentado en el video anterior, hay muy poca mano de obra. El año pasado ha habido varias noticias durante el año de que muchas empresas japonesas están cerrando, y no ha sido por cuestión de dinero, sino porque no hay trabajadores. Aquí, como hay demasiadas personas ancianas, no hay suficiente gente de edad promedio para que puedan cubrir ciertos trabajos que obviamente una persona anciana no la va a poder realizar. Y aunque hay bastantes extranjeros trabajando, por ejemplo en fábricas, no es suficiente. Así que el gobierno ha propuesto hacer un tipo de visado de trabajo para gente que no tiene un título universitario, pero que tenga cierta experiencia en rubros que se necesita, como por ejemplo gente que trabaje en agricultura, o gente que trabaje en pesca, o digamos en fábricas, ¿no? Aquí las leyes pasan por varias etapas. Ya la primera está aprobada, pero como que se ha estancado un poco porque están viendo la forma de que la gente que llegue a Japón también sea un poco filtrada y que cumpla ciertos requisitos. La otra opción para venir a Japón es la de ser descendiente de japoneses. Como muchos saben, muchos japoneses inmigraron a países del otro lado del mundo por el tema de la guerra. Por este tema tiene ciertos convenios con los países donde hay mayor inmigración japonesa. Sin embargo, no es tampoco tan fácil porque, por ejemplo, en mi caso, que he venido bajo esa opción, no es simplemente que presento pues los papeles de mis abuelos y ya, ¿no? Hay que seguir todo un proceso que, por ejemplo, en mi caso demoró hasta 8 meses. También te evalúan todo, ¿no? Tienes que presentar antecedentes policiales, penales, tienes que armar un historial personal, documentos de colegio, de primaria, secundaria, superior, para saber que esa persona no se ha cambiado el apellido para poder acceder a esta visa. Y también hay que tener los documentos de la familia, ¿no?, japonesa, que se pide aquí en Japón, para saber que realmente eres nieta de o hija de o algún japonés, ¿no? Cada año se ha puesto más complicado porque lamentablemente a veces los antecedentes no ayudan. Mucha gente que ha venido, por ejemplo, de Perú, de Brasil, a veces se portan mal en una empresa, eso hace noticia, y luego ya no es que te corten la posibilidad de venir, pero ya las expediciones de visado cada vez se ponen más y más complicadas. Generalmente
llegas con una visa de 1 año primero, luego la siguiente, si es que te has cambiado de trabajo, digamos en 1 año has estado en 2, 3 fábricas, te lo vuelven a renovar por 1 año más y así estás hasta que te pongas estable. Depende cómo te has portado trabajando, si no ha habido problemas durante ese tiempo, que hayas pagado tus impuestos, que no haya alguna queja grave o que no hayas cometido algún delito, entonces te puedes volver a presentar para que te amplíen por 1 año más. Si por ejemplo tú trabajas en una fábrica durante todo 1 año seguido y no hay ningún problema, es posible que la siguiente visa ya te salga de 3 años. Y ya cuando tienes un buen tiempo aquí, puedes conseguir la visa de residencia. La visa de residencia ya es una visa que te permite estar aquí en tiempo indefinido. Y por último, es la visa de casados. Una persona que no es descendiente, pero que se casa con un descendiente o con un japonés neto, puede conseguir la visa para poder venir a vivir aquí. También tienes que pasar por las evaluaciones, también toma su tiempo, pero logras venir para poder trabajar. Los requisitos son bastante parecidos a los de los descendientes. Tienes que presentar los documentos de tu esposo o de tu esposa para poder seguir renovando tu visado. En el caso ya de personas que tienen mucho tiempo aquí y ya llegan a conseguir la residencia permanente, ya no necesitan de los documentos del esposo. Entonces, si por A o B ya se separan, se divorcian, ya no es necesario, te vuelves como independiente. Mucha gente con discapacidad me ha escrito pensando de que yo he podido acceder a venir aquí porque hay alguna visa especial por mi discapacidad, y la verdad es que no. Yo sé que esto les va a molestar a muchos, pero les tengo que decir la verdad. Yo he podido venir por medio de la visa de descendencia. Mis abuelos han sido japoneses, así que apliqué bajo eso. Pero la verdad es que, por ejemplo, mis hermanos hicieron su trámite igual, pudieron venir porque ellos venían a trabajar. Pero en mi caso, que yo tengo una discapacidad, cambia un poco porque yo no puedo ir a trabajar a una fábrica. Entonces yo sí necesito sí o sí alguien que sea mi garante económico y responsable legal. En este caso es mi hermano menor, que es el que trabaja, y bueno, él ha tenido que presentar siempre para la renovación de mi visa su declaración de impuestos, decir dónde trabaja, llaman a la empresa para confirmar los datos que van dando, y recién hace unos 2 años conseguí ya la residencia permanente, que esto me hace como un poco independiente en cuanto a papeles, pero igual como yo recibo algunos beneficios sociales, siempre estoy ligada a lo que es el ingreso económico de mi hermano. No sé, bueno, yo hasta ahora vivo con mi hermano es el que mantiene la familia, que en este caso somos mi mamá, él y yo. No sé más adelante cómo cambiará el tema legal en cuanto a que si mi hermano se casa, por ejemplo, económicamente cómo es que yo voy a quedar. Pero bueno, yo ya tengo mi residencia permanente, así que no dependemos legalmente para estar aquí. Sin embargo, económicamente yo me imagino que debe haber algunas cosas que se activen y otras cosas que pierda cuando ya yo no viva con mi hermano. Sin embargo, si yo hubiese pedido mi visa para venirme sin que mi hermano esté aquí, lo más probable es que por más descendiente japonés que yo sea, no me lo hubiesen dado, porque obviamente Japón no va a recibir a alguien que tenga que mantenerlo al 100%, ¿no? Y
obviamente el dinero viene de los impuestos y la gente no va a pagar impuestos para que se beneficie gente que de cierta forma no aporte al Estado, ¿no? En este caso mi hermano, como paga impuestos, tenemos derecho a pedir facilidades y ayudas sociales, ¿no? De lo que les contaba de los helpas, de los taxis en videos anteriores, pero o sea, no es que porque yo soy descendiente me van a abrir las puertas y ya, no es así. Obviamente no sería lógico. Quería dejar claro eso. Este video llega hasta aquí. Yo espero que realmente les haya contestado todas sus dudas. Yo sé que hay mucha gente que va a tomar este video un poco decepcionado. Creo que mucha gente que está mirando los videos de las ayudas que yo recibo por mi discapacidad, en cierta forma hay mucha gente que se ha ilusionado porque claro, Japón tiene un montón de cosas que yo estoy consciente que en otros países no hay, pero la idea de contarles en los videos de las cosas que hay aquí no es para que ilusionarlos ni mucho menos presumirles, sino que es para que sepan que existe en otras partes del mundo y quizás con cierta voluntad en algún momento algo se puede aplicar en nuestros países en Latinoamérica. Yo sé que es difícil, pero acuérdense, Japón también ha sido un país súper pobre y yo ahora que vivo aquí yo me he dado cuenta que aquí todo ha dependido de la actitud de la gente. Aquí la gente es muy trabajadora, muy solidaria, muy justa con lo que hace. La verdad es que aquí todo el mundo trabaja con mucho esmero y eso se aplica a todo, así que yo creo que Japón, aunque haya sido un país súper pobre justamente por lo de la guerra, ha podido ahora ser una gran potencia, no por suerte, sino ha sido por la gente que vive aquí en Japón, que como que cambió el chip y dijo, bueno, pues nos portamos bien todos nos apoyamos, no estamos con vivezas y así han hecho un gran país. Así que ojalá también podamos copiar eso, porque yo sé que, por ejemplo, en Perú hay muchas carencias, sobre todo para la población con discapacidad, pero a veces no es que falte dinero, a veces es que mucha gente que trabaja en los departamentos que tienen que ver con este tema no se comprometen bien con el tema, invierten mal, no invierten en muchos casos, así que yo creo que es solo cuestión de cambiar el chip, de pensar en el bien de mucha gente y de crear formas de que tengamos acceso a una mejor vida, una vida justa e igualitaria para que otras personas que tienen la posibilidad de caminar o que no tienen ninguna discapacidad. Así que bueno, espero que realmente les guste estos videos que estoy haciendo. Quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, que le den like al video si les ha gustado, que si tienen más preguntas me escriban aquí abajo. Yo espero que puedan compartir el video para que más gente pueda saber de estos temas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video del próximo domingo. Cuídense, bye bye.